Hola, soy Antonio Soriano Vidal, director del continuo de la IB en el Complejo Educativo Mas-Camarena, situado en Valencia. El Complejo Educativo Mas-Camarena es un centro multilingüe. Somos centro autorizado por parte de la IB para impartir el programa de la escuela primaria, el programa de años intermedios y el programa del diploma. Y somos centro solicitante para implementar e impartir el programa de orientación profesional. Nuestro centro no es solo una referencia a nivel nacional en cuanto a la innovación educativa, sino también por la innovación metodológica y tecnológica. Los alumnos necesitan diferentes habilidades y destrezas para poder desenvolverse adecuadamente en cualquier programa que decidan cursar. Y ese es nuestro objetivo, proporcionar a los alumnos con las habilidades, destrezas y conocimientos durante su etapa en el PEP y en el PAI, para que luego decidan su mejor opción de futuro. La importancia del deporte y el desarrollo personal y de sus habilidades es otro punto fuerte de nuestro centro. Mi función en el centro juega un papel fundamental, ya que tenemos más de 3.000 alumnos, al igual que 2 colegios asociados. Por ello, el desarrollo y la planificación de las habilidades de los enfoques es primordial. Las diferentes categorías de las habilidades de los enfoques de aprendizaje están estrechamente vinculadas con la visión de nuestro centro. La creación de personas responsables, críticas, sanas y solidarias, implicadas en la construcción de un mundo mejor y más pacífico, al igual que con nuestros valores, como por ejemplo la cooperación, el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo o la constancia. Los enfoques de aprendizaje son el eje transversal del PAI, por ello la formación al profesorado, al igual que su inclusión en el día a día de los alumnos, es muy importante. Sin embargo, debido a la combinación del marco curricular del PAI con los requisitos del sistema nacional, hacen que la enseñanza e inclusión de estos sea complicada para muchos docentes. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, pero hay que tener una mentalidad abierta y encontrar vínculos que existen entre las habilidades establecidas por el marco curricular nacional y los enfoques de aprendizaje. En muchos sistemas nacionales se espera el desarrollo de unas habilidades básicas en las diferentes etapas, y estas son las que se podrían vincular con los enfoques para dotar al centro de un contexto curricular y pedagógico más completo y coherente. Por ello, es importante crear estos vínculos y acompañar a los profesores y alumnos en la comprensión y uso de las distintas habilidades de los enfoques de aprendizaje. Una de las prácticas más importantes que tenemos que tener clara como docentes es el poder responder a preguntas como ¿cuál es el objetivo de mi unidad? ¿Qué espero que los alumnos sean capaces de hacer? Una vez resueltas estas preguntas iniciales, nos tenemos que plantear ¿cuál es el objetivo de cada una de mis sesiones? Al plantearnos estas preguntas, daremos respuesta a la pregunta clave: ¿qué habilidades necesitan y qué habilidades van a desarrollar nuestros alumnos para ser capaces de asimilar los conceptos de la unidad? Tal vez, en este momento nos demos cuenta de que necesitamos más de una. Por ejemplo, necesitan colaborar, ya que están indagando sobre los efectos y consecuencias de una guerra y su repercusión a nivel mundial. Tal vez los alumnos tengan que buscar el mejor tipo de texto que se adapte para convencer a una audiencia. Igual tienen que indagar y determinar qué células tienen un efecto más directo en nuestro rendimiento y mejora de la condición física. Como se puede observar, más de una habilidad se desarrollará, pero me centraré en una de ellas. Por ejemplo, me centro en la colaboración, aunque indirectamente estemos trabajando también la gestión de la información o la transferencia de conocimientos. En este punto vemos el vínculo entre los enfoques de aprendizaje y los enfoques de la enseñanza, estrechamente vinculados entre sí. Esta indagación que hacen los alumnos, junto con el aprendizaje holístico basado en conceptos, lo tendremos que registrar para que entre todos vayamos desarrollando y ayudando a los alumnos a desarrollar estas habilidades tan necesarias para su vida. La planificación vertical y horizontal es importante. Por ello, una de mis funciones es establecer y buscar esos momentos para que los docentes las puedan desarrollar también. Esta indagación que hacen los alumnos la tenemos que llevar a cabo nosotros como docentes. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos unas 10 tutorías en cada año del programa. Por ello, sin una buena articulación horizontal, no sería posible la transferencia de información y el buen desempeño de todos los alumnos. Por ello, como somos centro puntero a nivel tecnológico y deportivo, nuestros alumnos y profesores tienen momentos para poder desarrollar habilidades vinculadas con estos ámbitos en su día a día, con distintos cursos de formación interna.
Muchas de las habilidades se aprenden y se desarrollan de forma indirecta, casi sin saberlo, pero lo importante es poder reconocerlo con el tiempo a la vez que vamos mejorando. Con una buena planificación de las habilidades que se desarrollan en cada unidad, junto con una buena formación del profesorado, nos ayudará a poder desarrollar las habilidades de forma gradual durante todas las etapas. Gracias al desarrollo de estas habilidades, los alumnos estarán más capacitados para llevar a cabo los proyectos culminativos de cada programa, la exhibición en el PEP, el proyecto personal en el PAI, la monografía en el programa del diploma o el proyecto de reflexión en el programa de orientación profesional, que son básicamente la expresión y culminación final de todas las habilidades y destrezas desarrolladas durante cada uno de los programas. Estas habilidades proporcionan a los alumnos herramientas para poder enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante.